Mercosur, un lugar para vivir. ¿Qué es el Mercosur? El Mercado Común del Sur, más conocido como Mercosur, es un importante proceso de integración regional, conformado inicialmente por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, al cual se sumaron posteriormente Venezuela y Bolivia, esta última en proceso de adhesión, que se unieron para avanzar en conjunto por el bienestar de sus pueblos. ¿Cuándo empezó a funcionar? La creación del Mercosur nació de un encuentro entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, el día 26 de marzo de 1991, en Asunción, capital del Paraguay. En aquella ocasión, los cuatro países firmaron un acuerdo llamado Tratado de Asunción, que les permitía realizar negocios comerciales entre ellos, además de actuar en conjunto para hacer acuerdos con otros países del mundo, y sentaba las bases para que siguieran trabajando en diferentes áreas. ¿Cómo funciona el Mercosur? En 1994, el Mercosur estableció, a través de la firma del Protocolo de Ouro Preto, las bases de su estructura institucional, con el objetivo de organizar la dinámica de los trabajos en los órganos del bloque. Entre otras cosas, se definió que la presidencia del Consejo del Mercado Común (CMS), órgano superior del bloque y responsable por la toma de decisiones, de velar por cumplimiento del Tratado de Asunción y los acuerdos firmados en su ámbito, es ejercida por rotación en orden alfabético de los Estados partes, por un periodo de 6 meses. Asimismo, para ayudar al CMC en sus tareas, el Mercosur cuenta con el apoyo del Grupo Mercado Común, GMC, que es un órgano ejecutivo compuesto por funcionarios de los Ministerios de Relaciones Exteriores, de los Ministerios de Economía y de los bancos centrales de los Estados partes. Entre otros, para los aspectos comerciales específicamente, se creó la Comisión de Comercio del Mercosur, CCM, que discute los aranceles que van a pagar las mercaderías para ingresar a nuestros países. A los efectos que elaboran proyectos de norma que son adoptados por los órganos que deciden en el Mercosur, CMC, GMC y CCM. Se realizan reuniones con funcionarios técnicos de todos los países. Hoy en día existen más de 300 instancias entre órganos, foros, comisiones y comités, donde se reúnen regularmente funcionarios de diversos ministerios y secretarías de cada gobierno para tratar los más diversos temas de interés para la región. Además, el Mercosur tiene otros órganos auxiliares con funciones específicas que se encuentran en diversas ciudades, como ser el Alto Representante General del Mercosur, ARGM, el Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur, FOCEM, el Foro Consultivo Económico y Social, FCES, el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, IPPDH, el Instituto Social del Mercosur, ICM, el Parlamento del Mercosur, PARLASUR, el Tribunal Permanente de Revisión, TPR, la Unidad de Apoyo a la Participación Social del Mercosur, UPS, y la Secretaría del Mercosur, esta última responsable por la guarda de la documentación oficial, brinda apoyo logístico
a las reuniones realizadas por los órganos del Mercosur y realiza estudios de carácter técnico a pedido de dichos órganos. ¿Cuáles son los idiomas del Mercosur? El Mercosur tiene 3 idiomas reconocidos: el español, el portugués y el guaraní. Sin embargo, los idiomas oficiales del trabajo establecidos por el Protocolo de Euro-Preto son el español y el portugués. En ese sentido, toda la documentación y las normas aprobadas por los órganos del Mercosur se encuentra disponible en español y portugués. La bandera del Mercosur. La bandera del Mercosur. ¿Conocer la expresión "la unión hace la fuerza"? Cuando los países se unen para trabajar en conjunto, fortalecen su economía y mejoran las relaciones comerciales, políticas, sociales, culturales, entre ellos. Y eso es lo que sucede en el Mercosur. Las interrelaciones de su economía y de sus políticas fortalecen a los países y con eso aumentan el desarrollo económico y todos ganamos. En sus inicios primaban los aspectos económicos, comerciales, buscando la reducción de los impuestos que se pagaban mutuamente para poder vender mercancías. Con el correr de los años, el bloque ha avanzado en importantes áreas, como educación, salud, cultura, trabajo, residencia, entre otras, con el objetivo de profundizar aún más la integración entre sus ciudadanas y ciudadanos. ¿Dónde está ubicada la Secretaría del Mercosur? La Secretaría del Mercosur está ubicada en la ciudad de Montevideo, en el emblemático edificio Mercosur, construido en el año 1909 por el arquitecto Guillermo West, y que anteriormente alberga el Parque Hotel municipal con frente a la playa Ramírez en el Parque Rodó, importante punto de encuentro de la sociedad montevideana y rioplatense. Actualmente en la Secretaría del Mercosur trabajan cerca de 40 personas de todos los estados partes del Mercosur. Entre otras tareas, prestan asesoría a los órganos del bloque, dan apoyo logístico, las reuniones, realizan las traducciones de los documentos y cuidan de temas administrativos. Sus funcionarios son elegidos por concurso de oposición y méritos, respetando el principio de proporcionalidad, es decir, debiendo existir el mismo número de funcionarios por cada estado parte. Para los gastos de funcionamiento, la Secretaría del Mercosur cuenta con un presupuesto compuesto por aportes iguales, depositados anualmente por los estados partes. El edificio sede también alberga otros órganos. ¿Quiénes forman parte del Mercosur? Actualmente el Mercosur está integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela, que son llamados estados parte. Próximamente Bolivia también será un estado parte del bloque, encontrándose actualmente en proceso de adhesión. Además, otros países que son parte de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, puede participar de las reuniones del Mercosur para tratar temas de interés común, como integración política, económica, social, etc., en carácter de invitados. Eso significa que tienen derecho a voz pero sin voto. Son los llamados estados asociados y están compuestos por Chile, Colombia, Ecuador, Perú
y más recientemente Guayana y Surinam. Repasemos los hechos. Cronológicamente, en 1991. Tratado de Asunción. Nace el Mercosur. En 1991. En 1994. Protocolo de Ouro Preto. Base institucional del Mercosur. En 1994. En 1998. Compromiso democrático. Protocolo de Ushuaia. También en 1998. Compromiso de la Declaración del Mercosur. Protocolo de Ushuaia. Como zona de paz y libre de armas de destrucción en masa. También en 1900. En el 2002. Protocolo de Olivos. Solución de controversias. En el 2002. En el 2003. Reglamento del Protocolo de Olivos. Creación del TPR. En el 2003. En 2005. Creación de FOCEM. También ocurrió en el 2005. Creación de FOCEM. El Protocolo Constitutivo del Parlasur. También ocurrió en el 2000. En 2006. Adhiere Venezuela al Mercosur. En 2006. En 2007. Creación del ISM. En 2007. En 2009. Creación del IPPDH. En 2009. En 2010. Creación de la figura de la RGM y la UPS. En 2010. En 2015. Adhiere Bolivia al Mercosur. En 2015. ¿Cuál es el potencial del Mercosur? ¿Cuál es el potencial del Mercosur? Su territorio tiene una extensión de 14.869.775 kilómetros cuadrados, en el cual conviven diversos ecosistemas, tanto continentales como marítimos, que poseen una de las mayores reservas de biodiversidad del mundo. Su población supera los 295.007.000 de personas con una diversidad formidable de pueblos y culturas. Tanto continentales como Posee una de las más importantes reservas de agua dulce del planeta, acuífero de guaraní. personas con una diversidad Posee una de las más importantes importantes inmensos reservas de agua dulce del renovables planeta, como no renovables. acuífero guaraní. Tiene recursos energéticos inmensos. Mercosur en números. Aquí podemos ver la superficie en kilómetros cuadrados, la población y el Producto Bruto Interno o PBI de cada uno de los países miembros del Mercosur. Aquí podemos ver la superficie en kilómetros cuadrados, la población y el Producto Bruto Interno o PBI de cada uno de los países miembros del Mercosur. Aquí podemos ver la densidad de población, que nos permite conocer la cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado y también el PBI por cada habitante de cada uno de los países miembros del Mercosur. Aquí podemos ver la densidad de población, que nos permite conocer la cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado y también el PBI por cada habitante de cada uno de los países miembros del Mercosur. Mercosur en indicadores. Veamos en forma gráfica la información que conocimos en las diapositivas anteriores. Para que podamos comparar entre los países miembros del Mercosur, veamos en forma gráfica la información que conocimos en las diapositivas anteriores. Para que podamos comparar entre los países miembros del Mercosur. Seguimos revisando los indicadores. Para terminar de analizar en forma gráfica la información que conocimos en las diapositivas anteriores, seguimos revisando los indicadores. Para terminar de analizar en forma gráfica la información que conocimos en las diapositivas anteriores. Biodiversidad del Mercosur. En el Mercosur conviven diversos ecosistemas, tanto continentales como marítimos. Estos poseen una de las mayores reservas de biodiversidad del mundo. A continuación, conoceremos uno a uno cada uno de los países que forman parte del Mercosur conociendo su enriquecida flora y fauna. En el Mercosur conviven diversos ecosistemas. Venezuela. Flora y fauna. Venezuela
Presenta diversidad de especies en su hábitat natural. Sus principales centros de endemismo son las cordilleras de los Andes, la costa, la Sierra de Perijá y el macizo de Guayana dentro de la cuenca del río Orinoco, Venezuela. Posee más de 30.000 especies de angiospermas, posicionando al país en el 8º lugar mundial, de las cuales más de 8.000 son endémicas, un 40% del total. Asimismo, ocupa el 6º lugar mundial en especies de aves, contando con aproximadamente 1.418 especies, 14% del total mundial y 45% de las especies de aves sudamericanas, con 49 de ellas siendo endémicas. Existen 318 especies de mamíferos, y 197 especies de anfibios, ocupando el 10º lugar mundial en este grupo. Se calcula que 12% de las 1.200 especies de peces dulce acuícolas son endémicas. Entre los países tropicales, ocupa el 4º lugar en especies de plantas, 5º en mamíferos aves, 6º en primates, anfibios y reptiles, y 9º en mariposas. Posee más de 30.000 La fauna de vertebrados en Venezuela abarca un aproximado de 2.120 especies terrestres y 1.000 especies acuáticas. Los mamíferos venezolanos abarcan 306 especies terrestres y 21 acuáticas, de las cuales 14 son endémicas. La avifauna tiene representación en 1.300 especies, 46 de ellas son endémicas y 120 son migratorias. Se encuentran en el país 254 especies de reptiles distribuidas en 3 órdenes, 22 familias y 105 géneros, mientras que los peces continentales cuentan con alrededor de 1.000 especies. Por esta amplia diversidad de especies naturales, el país forma parte del grupo de los países megadiversos, que congrega a 18 países por poseer la mayor concentración y diversidad de especies del mundo. La flora de las selvas lluviosas de Guayana venezolana, por otra parte, consisten en árboles de hasta 40 metros de altura, como la ceiba, el diagrumo, el guamo, el caobo, bejucos, especies de bromelias y otras de epífitas. La fauna de estas regiones está representada por jaguares, pumas, chigüires, osos hormigueros, vaquiros, nutrias y cachicamos. Su avifauna la componen tucanes, loros y guacamayas. Existen también serpientes de cascabel y cuaymapiña, a la vez que iguanas, morrocoyas y toninas. En las selvas nubladas de las cordilleras de los Andes y de la costa y en varias serranías, destaca la presencia de cedro dulce, jarillo o apamate, además de diversas especies de palmas y orquídeas como la Cattleya mosae, flor nacional. Entre la fauna habitante de tales regiones se registran el tapiro danta, la lapa, el quincajú, el puma y otros. Se observan aves como la guacharaca y colibríes, muchas serpientes como la famosa anaconda, la mapanara y la de coral, y muchísimas especies de ranas y arácnidos. En las selvas nubladas de las regiones andinas de Trujillo, Mérida y Táchira, en las que la temperatura es muy baja, cuentan en sus especies vegetales al cardón, el cují, el bucare y el frailejón. Precisamente por la baja temperatura, la fauna suele ser escasa, observándose sin embargo la presencia de conejos, venados, zorros, puercoespines y musarañas, teniendo también al cóndor andino, el águila negra, el águila real y la paraulata. Las regiones andinas de el pardillo, la granadilla, la caoba y la vera son propias de la vegetación arbórea del Piedemonte barinés y apureño, aunque el resto de la vegetación de los llanos es de menor altitud y se constituye por pastizales y palmas de moriche asociadas a los cuerpos de agua. También están los chaparros y existen bosques galería. En esta región, se encuentra el araguaney, árbol emblema de la nación. Como fauna se cuentan venados, osos hormigueros y otros. Las aves más representativas son los gavilanes, patos y garzas. Hay proliferación del cocodrilos, babas, el caimán del Orinoco y varias especies de serpientes, encontrando cachamas, bagres y guabinas en los cuerpos de agua. El pardillo, la granadilla, En las zonas desérticas de la costa al norte del país la vegetación primaria está compuesta por cactáceas como cardones, cujíes y tunas. Los animales que componen su fauna son los conejos, chivos, rabipelados y serpientes, así como cardenales, turpiales, y gavilanes. Por otra parte, en el delta del Orinoco, la isla de Margarita, Barlovento y en las zonas costeras de Zulia, Falcón y el oriente del país se aprecian especies de mangle blanco, negro y rojo. Otras especies de mamíferos que pueden hallarse en los espacios acuáticos del país son el delfín, el manatí y las ballenas. Los lagartos como el camaleón, el tuqueque, la iguana, pato,
Son algunas de las especies más conocidas de reptiles en Venezuela. En las zonas desérticas de la costa. Entre las especies en peligro de extinción de Venezuela se mencionan a la tortuga arrau, el jaguar, el oso frontino, el cóndor, el manatí, oso hormiguero o palmero, y el cardenalito. También están en situación crítica el tapir, el caimán de la costa, el caimán del Orinoco, el perro de agua, la tortuga verde, la tortuga carey, la tortuga cardón, la tortuga loro, el venado caramerudo, y la cotorra cabeza amarilla. Entre las especies en peligro. Veamos una imagen de la selva tropical de la Guyana. Veamos una imagen de la selva tropical de la Guyana. Veamos una imagen de el Parque Nacional Morrocoy. Veamos una imagen de el Parque Nacional Morrocoy. Veamos una imagen de un arecáceas. Veamos una imagen de un arecáceas. Veamos una imagen de una cattleya. Veamos una imagen de una cattleya. Veamos una imagen de un tucán picoiris o tucán piquiverde. Veamos una imagen de un tucán picoiris o tucán piquiverde. Veamos una imagen de una pantera onca. Veamos una imagen de una pantera onca. Veamos una imagen de un delfín capensis. Veamos una imagen de un delfín capensis. Brasil. Flora y fauna. La gran extensión territorial de Brasil comprende diferentes ecosistemas, como la Amazonia, reconocida por albergar la mayor diversidad biológica en el mundo, la Mata Atlántica y el Cerrado, que también sustentan una gran biodiversidad, por los cuales Brasil es clasificado como un país megadiverso. La gran extensión territorial de Brasil. La rica vida silvestre de Brasil refleja la variedad de hábitats naturales. Los científicos estiman que el número total de especies vegetales y animales en Brasil es de aproximadamente 4 millones. Dentro de los grandes mamíferos brasileños se incluye a pumas, jaguares, ocelotes, zorros vinagre, zorros, coyameles, tapires, osos hormigueros, perezosos, zarigüeyas y armadillos. Los venados son abundantes en el sur y muchas especies de platirrini pueden ser encontradas en la selva tropical del norte. La rica vida silvestre. Según datos de 1993, Brasil albergaba entonces 69 de las 244 especies de primates conocidas en el planeta. La preocupación por el medio ambiente creció en respuesta al interés mundial en las cuestiones ambientales. El patrimonio natural de Brasil está seriamente amenazado por la ganadería, la agricultura, la explotación forestal, la minería, el reasentamiento, la extracción de petróleo y gas natural, la sobrepesca, el comercio de especies salvajes, las presas e infraestructura, la contaminación del agua, el cambio climático, el fuego y las especies invasoras. Según datos de 19. En muchas áreas del país, el ambiente natural está amenazado por el desarrollo urbano. La construcción de carreteras en medio de la vegetación, tales como la BR-230 y la BR-163, abrieron áreas anteriormente aisladas a la agricultura y al comercio. Las presas inundaron valles y hábitats salvajes y las minas crearon cicatrices en la tierra que alteraron el paisaje. En muchas áreas de. Véanos una imagen de la Amazona. Véanos una imagen de la Amazona. Véanos una imagen de una mata atlántica. Véanos una imagen de una mata atlántica. Véanos una imagen de un oso hormiguero. Véanos una imagen de un oso hormiguero. Véanos una imagen de un pecarí barbiblanco. Véanos una imagen de un pecarí barbiblanco. Véanos una imagen de un perro venadero. Véanos una imagen de un perro venadero. Véanos una imagen de una zarigüeya de Virginia. Véanos una imagen de una zarigüeya de Virginia. Véanos una imagen de
un guacamayo. Veamos una imagen de un guacamayo. Bolivia. Flora y fauna. Bolivia es considerado como un país megadiverso, pues se sitúa entre los países del mundo con mayor variedad de seres vivos, ecosistemas y diferencias genéticas dentro de cada especie que permiten la combinación de múltiples formas de vida. Bolivia es considerado como un país megadiverso. Su gradiente altitudinal, que oscila entre 96.542 metros sobre el nivel del mar, permite contar con esta amplia diversidad biológica. Su territorio comprende 4 tipos de biomas, 32 regiones ecológicas y 199 ecosistemas. Se destacan los ecosistemas de la Amazonía, los yungas, la Chiquitanía, el Chaco y los bosques interandinos. En este espacio geográfico megadiverso cohabitan distintas reservas naturales como los parques nacionales, Noel Kempff Mercado, Madidi, Tunari, Eduardo Avaroa, Cailla, entre otros. La biodiversidad de especies se divide en su gradiente altitudinal, que al contar con más de 20.000 especies con semillas, de las cuales se estiman en más de 1.200 especies de helechos, más de 1.500 especies de paticas o musgos, y por lo menos 800 especies de hongos. Además, se conocen más de 3.000 especies de plantas medicinales, por lo que Bolivia es considerada como el lugar de origen de especies como los locotos, ajíes, pimientos, maníes, poroto o Phaseolus vulgaris, yuca o mandioca y diversas variedades de palmeras. Por otro lado, en sus tierras se producen más de 4.000 variedades de patatas en una amplia gama de colores, formas y tamaños. Al contar con más de 20 entre los 10 países más diversos con más de 2.900 especies, distribuidas en 398 de mamíferos, más de 1.400 aves, 70% de aves conocidas en el mundo, 6 grado país con mayor cantidad de especies, 204 de anfibios, 277 de reptiles y 635 de peces de agua dulce, puesto que el país no cuenta con salida al mar. Además se han identificado más de 3.000 especies de mariposas, por lo que el país ocupa el 4º lugar en el mundo. Existen también más de 50 especies de animales domésticos, entre los 10 países más diversos con. Pese a que el territorio boliviano solo alberga alrededor del 3,5% de los bosques del mundo, la diversidad biológica del país representa entre el 30 y 40% del total mundial. Un alto porcentaje de las especies de flora y fauna son endémicas puesto que solo habitan en el área delimitada. La mayor concentración de plantas endémicas se encuentra en los Andes. Más específicamente en los yungas y en los valles secos interandinos. Pese a que el territorio boliviano. Veamos una imagen de una mara, caoba. Veamos una imagen de una mara, caoba. Veamos una imagen de una quinoa. Veamos una imagen de una quinoa. Veamos una imagen de un cactus de bollhuive. Veamos una imagen de un cactus de bollhuive. Veamos una imagen de un mono ardilla. Veamos una imagen de un mono ardilla. Veamos una imagen de una llama. Veamos una imagen de una llama. Veamos una imagen de un tucán. Veamos una imagen de un tucán. Veamos una imagen de un flamenco. Veamos una imagen de un flamenco. Paraguay. Flora y fauna. Paraguay posee una amplia variedad de especies animales y plantas tropicales y subtropicales. Según registros de la Secretaría del Ambiente de Paraguay, SAM, se estima que en el país se encuentran entre 8.000 y 13.000 especies de plantas, de las cuales 800 son arbóreas. En cuanto a especies animales, se estiman unas 100.000 de invertebrados y 1.498 de vertebrados. Entre estas cantidades se reconocen 81 especies de la flora y 128 especies de la fauna, consideradas en peligro de extinción debido principalmente a la destrucción de sus hábitats y la caza furtiva. Paraguay posee una amplia variedad. El Paraguay es uno de los mayores exponentes de la riqueza faunística de América del Sur. Cuenta con más de 100.000 especies de invertebrados,
200 especies de peces, 60 de anfibios, 100 de reptiles, 700 de aves y 167 de mamíferos. Entre las especies vegetales dominantes en el Chaco, se cuentan los lapachos, quebrachos, urundey, timbó, el guayacán, palo santo, samú, guayaibi, la palma caranday, varias lográceas, entre otras. El Paraguay es En la fauna del Chaco predomina la vida nocturna, la abundancia de los hábitos crípticos, vida oculta bajo diferentes elementos, la diapausa y la dormancia. Ello debido a que los invertebrados presentan la diversidad más alta y mayor abundancia de individuos. En los humedales los peces son poco abundantes, excepto en la cuenca de los ríos Pilcomayo y Paraguay. En comparación con otras áreas subtropicales templadas, su fauna de mamíferos es poco diversa. En la fauna del Chaco predomina la región oriental, cuenta con una gran variedad de aves como el buitre, el chimango, el gavilán, la lechuza, el guacamayo, el pájaro campana, la calandria, y el pitogüe. Existen varias especies de zorzales, la golondrina, la familia de los picaflores y el martín pescador, entre otros. También tiene mamíferos como el mono aullador, el jaguarete, el puma, el gato montés, el tapir, el jabalí, al hormiguero y los tatúes. La región oriental cuenta con los peces más comunes son el surubí, el dorado, la corvina, el armado, la raya, el bagre, el patí y la piraña. En el ecosistema acuático se encuentran también reptiles como el caimán, la iguana y el camaleón. Otros reptiles notables de esta región son la serpiente de coral y la ñandurire, que es la víbora más pequeña de todas. Los peces más comunes son Veamos una imagen de el lapacho. Veamos una imagen de el lapacho. Veamos una imagen de un quebracho colorado chaqueño. Veamos una imagen de un quebracho colorado chaqueño. Veamos una imagen de el urunday. Veamos una imagen de el urunday. Veamos una imagen de el jaguaro yaguareté. Veamos una imagen de el jaguaro yaguareté. Veamos una imagen de el guacamayo. Veamos una imagen de el guacamayo. Veamos una imagen de un mono aullador caraya negro. Veamos una imagen de un mono aullador caraya negro. Veamos una imagen de un surubí. Veamos una imagen de un surubí. Argentina. Flora y fauna. Las plantas subtropicales flora y dominan el norte del país, como parte de la región del Gran Chaco. El género de albergia de árboles está bien diseminado y se halla representado por el palo de rosa y el árbol del quebracho. También son predominantes los árboles blancos y negros del algarrobo, Prosopis alba y Prosopis nigra. La sabana existe en las regiones más secas, cerca de los Andes. Las plantas acuáticas prosperan en los humedales que dotan a la región. Las plantas subtropicales En la zona central del país se encuentra la pampa húmeda, una gran pradera. Originalmente, la pampa no tenía virtualmente ningún árbol, pero debido a la intervención humana se encuentran presentes ciertas especies importadas como el sicómoro americano o el eucalipto. Uno de los árboles nativos de la zona es el ombú, un árbol de tipo perennifolio. Los suelos superficiales de la llanura pampeana poseen una gran cantidad de humus. Esto hace que la región sea muy productiva para la agricultura. En la zona central del país, la pampa occidental o pampa seca, recibe menos de 500 milímetros por año de precipitaciones, y es una llanura de hierbas duras o estepa. En gran parte su tusoc es el mismo del Comahue, la región central de la pampa occidental, y se halla recubierta de montes o bosques del árbol caducifolio llamado caldén. El mismo se distribuye en una diagonal que va desde los límites meridionales de las provincias de Córdoba y San Luis hasta los límites meridionales de las provincias de La Pampa y Buenos Aires. La Pampa Occidental. La mayor parte de la vegetación de la Patagonia Argentina está compuesta de arbustos y hierbas, adaptadas para soportar las condiciones secas de dicho hábitat. El suelo es duro y rocoso e imposibilita la agricultura a gran escala, a excepción de los valles. Los bosques coníferos crecen en la Patagonia Occidental y en la isla de Tierra del Fuego.
Las coníferas nativas de la región incluyen el alerce, ciprés de la cordillera, ciprés de las Guaytecas, el huililawan, el yeuque, mañillo hembra, y la araucaria, mientras que los árboles hojosos nativos incluyen varias especies de Nothofagus, entre ellos el coihue, el lenga y el ñire. La mayor parte de la vegetación. Árboles foráneos presentes en plantaciones de la silvicultura son la picea, el ciprés, y el pino. Las plantas comunes son el copihue y el coligüe. En Cuyo, abundan los arbustos espinosos semiáridos y otras plantas xerófilas. A lo largo de varios oasis, las hierbas y árboles de río crecen en números significativos. El área presenta las condiciones óptimas para el crecimiento a gran escala de las vides de uva. En el noroeste de la Argentina hay muchas especies del cactus. En las elevaciones más altas, sobre 4.000 metros sobre el nivel del mar, no crece ninguna vegetación importante debido a la altitud extrema, y los suelos están virtualmente desprovistos de cualquier vida de plantas. Árboles foráneos presentes en plantaciones de. En el norte tropical y mayormente subtropical se encuentra una gran cantidad de especies animales. Hay grandes felinos como el yaguareté, el puma, y el ocelote, grandes cánidos como el lobo de crin, el úrsido llamado oso de anteojos, primates, monos aulladores, reptiles grandes como 2 especies de yacarés. Otros animales son el tapir, los carpinchos, 2 especies de osos hormigueros, el hurón mayor, 3 especies de pecaríes, la nutria gigante, el cuatí, y varias especies de tortugas. En el norte tropical y mayormente en la zona subtropical de la Argentina existen muchas aves como el águila arpía, la mayor ave predadora del continente, decenas de especies de diminutos colibríes, 3 especies de flamencos, 5 especies de tucanes y diversas especies de loros. Las praderas centrales están pobladas por los armadillos, el colocolo, y el ñandúo avestruz sudamericana. Los halcones, diversos patos así como las garzas y las perdices, también habitan la zona, al igual que varias especies de ciervos y zorros. Algunas especies se extienden hacia la Patagonia. En la zona subtropical de la Argentina, las montañas occidentales son el hogar de diversos animales. Entre ellos están la llama, el guanaco y la vicuña, son especies más reconocibles de Sudamérica. También están el gato andino y el cóndor. Este último es el ave voladora de mayor tamaño del mundo, y es una de las que vuela hasta mayores alturas. En la Argentina meridional habitan el puma, el huemul, el pudú, el ciervo más pequeño del mundo, y el jabalí. La costa de la Patagonia es rica en vida animal, el elefante marino, el lobo marino, el león marino, y diversas especies de pingüinos. En el extremo sur se encuentran los cormoranes, que se alimentan de peces. Las montañas occidentales son el hogar de diversas. Las aguas territoriales de la Argentina tienen abundante vida oceánica, están los mamíferos como delfines y ballenas. Una de las ballenas más destacadas es la ballena franca, junto con las orcas. Los peces marinos incluyen las sardinas, las merluzas, los salmones, y los cazones. También está presente el calamar y la centolla en Tierra del Fuego. Los ríos y las corrientes en la Argentina tienen muchas especies de peces de agua dulce como las truchas y un pez sudamericano como el dorado. Las especies de ofidios que habitan en la Argentina incluyen a la boa constrictora, a la venenosa yarara y a la serpiente de cascabel. Las aguas territoriales de la Argentina tienen abundante. Veamos una imagen de la flor del ceibo. Veamos una imagen de la flor del ceibo. Veamos una imagen de el ombú. Veamos una imagen de el ombú. Veamos una imagen de el jacaranda. Veamos una imagen de el jacaranda. Veamos una imagen de la ballena franca austral. Veamos una imagen de la ballena franca austral. Veamos una imagen de el puma. Veamos una imagen de el puma. Veamos una imagen de un cóndor andino. Veamos una imagen de un cóndor andino. Veamos una imagen de el hornero. Veamos una imagen de el hornero. Uruguay. Flora y fauna. La pradera natural ocupa aproximadamente 4 millones de hectáreas.
un 80% del total del territorio del Uruguay. Destaca la diversidad encontrada en las casi 2.000 especies de este tipo de vegetación, así como la predominancia de gramíneas, con 400 especies. La pradera natural ocupa aproximadamente 14.000. El monte nativo, también llamado monte indígena, en el cual destacan las especies de plantas leñosas, constituye un ecosistema muy complejo, en el cual coexisten una diversidad de seres vivos que interactúan entre sí con el medio. La alteración de alguno de sus componentes afecta la supervivencia de muchas especies. El monte nativo. Múltiples son las causas que han reducido casi a la mitad la superficie ocupada por el monte nativo. Se destacan la deforestación, malas prácticas agrícolas, introducción de especies vegetales y animales exóticas, urbanización, entre otras, que provocan daños, prácticamente irreversibles, a la diversidad biológica. Se puede definir al bosque nativo o monte indígena como un ecosistema natural diverso. Múltiples son las. El monte ribereño comprende las especies vegetales que viven en las formaciones arbóreas de las márgenes de los cursos de agua. En función de la cercanía con el agua, se pueden definir 3 tipos de montes, con composiciones distintas. Son más de 500 especies que habitan en ella y el agua es la más importante. El monte ribereño es característico de la sabana de Uruguay. Mamíferos que pastan incluyen el venado de las pampas, Ophotoceros bezoarticus, el venado gris o Ciervus guafubira, Mafamago guafubira, y el capibara, Hydrochoerus hydrochaeris, el mayor del mundo que vive de roedores. Es característico de la sabana. Uruguay es el hogar de una rica avifauna, incluyendo el tero y el magnífico cisne de cuello negro. Como resultado de ello, la observación de aves se ha vuelto popular en lugares seleccionados. Uruguay es el hogar de un. Hay varias serpientes, con 4 especies venenosas: la serpiente de cascabel, Cortalus durisus terrificus, serpiente coral, Micrurus altirostris, y arara, Botrops pubescens, y cruzaron víbora, Botrops alternatus. Waterlife también es rica, con especies como la tararira, Opies malabaricus, o el patín y puntos blancos. Hay varias serpientes, con. Veamos una imagen de una pradera o bosque de ribera. Veamos una imagen de una pradera o bosque de ribera. Veamos una imagen de un bosque de ribera. Veamos una imagen de un bosque de ribera. Veamos una imagen de un bosque de parque. Veamos una imagen de un bosque de parque. Veamos una imagen de un carpincho. Veamos una imagen de un carpincho. Veamos una imagen de un ñandú. Veamos una imagen de un ñandú. Veamos una imagen de una cobra cascabel. Veamos una imagen de una cobra cascabel. Veamos una imagen de un cisne de cuello negro. Veamos una imagen de un cisne de cuello negro. Gracias por su atención. Gracias por su atención.